Muy buenas tardes a todos, a toda la distinguida audiencia. La asistencia que hemos tenido en este momento es ya copiosa. Bienvenidos todos, bienvenidos queridos asistentes. Bienvenido Luis de la Calle, bienvenido José Antonio Gómez Urquiza, Rodolfo García Muriel. Soy José Antonio Crespo Pozuelo, quien en nombre de Movimiento por la Patria les doy a todos una cordial bienvenida. Está con nosotros también José Antonio Gómez Urquiza, quien a nombre de Mexicanos por México les dará también la bienvenida. Está con nosotros Rodolfo García Muriel, quien nos hará favor de presentar a nuestro ilustre invitado del día de hoy. Rodolfo García Muriel, como miembro de nuestro Movimiento por la Patria, va a tomar la palabra en estos momentos para dar inicio a nuestra vigésima conferencia dentro de este ciclo de estos últimos 2 meses que se organizaron para tratar tópicos preelectorales. Adelante, por favor, Rodolfo García Muriel. Gracias, José Antonio. Buenas tardes a todos los asistentes. Y bueno, me toca una chamba, la verdad, muy fácil. Presentar a quien no requiere presentación. Yo a Luis tengo el gusto de conocerlo. Estábamos haciendo cuentas hace apenas 30 años. Cuando en aquella Secretaría de Economía y Fomento Industrial, donde sí había fomento industrial. ¿Qué quisiéramos ahora? La famosa Secofi. Y Luis formaba parte de en mi opinión, un equipazo que tenía ahí Secofi. Eran puros profesionales, jóvenes, preparados, muy inteligentes, muy comprometidos con el país, y el gran logro de su gestión fue en el 94, cuando se concretó el Tratado de Libre Comercio, que también se le llamó Telecán, y se le llamó NAFTA, y se le llamó de esas maneras que cambiaron la historia de México. Comentaba antes, yo recuerdo en esas épocas, yo dirigía una empresa textil y decidimos invertir fuerte cuando veíamos que el Tratado de Libre Comercio cada vez se hacía más real. Y no fue una decisión mal tomada. Fue una decisión que después del TLC vimos que México hubo inversión y hubo crecimiento. Sin inversión no hay crecimiento. ¿Qué quisiéramos ahorita? Estamos exactamente en lo opuesto. No hay inversión y al revés, en lugar de crecimiento hay decrecimiento. Qué triste. Aquí somos un grupo de jovencitos de 75 años para arriba, algunos de los que aquí estamos presentes, desde luego no todos, pero algunos de los que estamos presentes somos unos chavos, como decimos en Monterrey, unos huercos de 75 años, que ya hemos vivido en nuestra vida profesional, digamos, pues muchas crisis, la verdad. Yo recuerdo desde Echeverría, ya estábamos nosotros chambeando y empezando a ganarnos la vida, y ahí empezaron las crisis. Y cuando pensábamos que ya habíamos vivido de todo, pues ¿qué creen que pasó? Que ahora, en este momento, nos encontramos frente a una de las mayores amenazas para nuestro queridísimo país. Todos nosotros conocemos a alguien que sabe mucho de política, a alguien que sabe mucho de economía, a alguien que sabe de negocios, etc. Les aseguro que Luis de la Calle es de los muy pocos que entienden
con detalle todos estos temas. Debemos estar muy atentos a lo que Luis nos va a platicar. Aquí, en los que estamos aquí presentes, van a ser, no se llevan casi 100 personas. No tenemos que convencer a nadie de los desatinos tan grandes que ha tenido nuestro gobierno. Aquí no tenemos que convencer a nadie. Lo que tenemos y tuvimos que hacer, que en nuestro grupo sí, la verdad, llevamos varios meses haciéndolo, es tratando de que esto llegue a todas las clases sociales. Que aquellos que votaron por ya saben quién, se den cuenta del gran error que cometieron y que tengamos la oportunidad de encontrar un México que todos nos merecemos y que estamos en riesgo de perderlo. Con todo esto, yo les quiero dar mi opinión, que comparto con algunos de ustedes. La verdad es que nos sentimos un poco más optimistas a estas alturas. Faltan 8 días para que sepamos las respuestas. 8 o 9 días. Me siento más optimista. Creo que esta opinión de más y más gente se está acercando a lo que nosotros pensamos. Ahorita me estaba diciendo José Antonio Crespo que es la 20ª conferencia que se hace de este tipo. Esta 20ª conferencia tendrá que suspenderse en unos días porque entiendo que la ley impide que se pueda hablar de asuntos políticos unos días antes de las elecciones. Entonces estamos dándole prácticamente con esta conferencia y con una o dos que falten, pues un cerrojazo final a todo este movimiento. Voy a leer muy rápidamente porque lo que quiero es dejarle tiempo a Luis para que él sea quien hable y no yo. Voy a leer muy rápidamente parte de su currículum. Si leyera todo, nos quedamos aquí 1 hora. Luis es licenciado en Economía del ITAM y aparte se echó una maestría y un doctorado en la Universidad de Virginia. Fue subsecretario de Negociaciones Comerciales, aquí en lo que me mandaron dice de la Secretaría de Economía de México. Pues no, era la Secretaría de Economía y Fomento Industrial, era SECOFI en aquel tiempo, no era como es ahorita Secretaría de Economía. Y estuvo encabezando negociaciones para los acuerdos de libre comercio bilaterales, negociaciones regionales y multilaterales de la Organización Mundial de Comercio. Fue ministro para Asuntos Comerciales de la Embajada de México en Washington, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí, Luis, me callo la boca, te doy la bienvenida, te dejo la palabra y te agradezco que estés aquí con nosotros. Gracias, Luis. No, muchas gracias, Rodolfo, por la muy generosa presentación. Gracias por la invitación a José Antonio Crespo, a José Antonio Gómez Urquiza, a todos ustedes. Cuando me habló hace unos 10 días, Rodolfo me dice, oye, queremos que tengamos una conversación contigo. Y le dije, pues es que estos días son muy complicados porque la cantidad de invitaciones que uno tiene pues crecen exponencialmente cuando se acerca el día de la elección. Y entonces le dije, pero yo puedo el viernes. Pues el viernes, ¿no? Y entonces parece que encontró un grupo de amigos que no tiene nada que hacer
Y aquí estamos reunidos el viernes en la tarde, tarde-noche, para platicar temas muy importantes. Creo que es muy atinado el hecho de que Rodolfo haya hecho una referencia al Tratado de Libre Comercio de América del Norte que se negoció hace 30 años. Creo que es también muy importante recordar que el proceso de desarrollo de un país nunca es en línea recta. O sea, los países que se acaban desarrollando lo hacen por dos motivos. Uno, porque quieren hacerlo. O sea, el desarrollo es producto de la voluntad. Nunca es un proceso automático. No hay una fórmula de si hago esto, el país se va a desarrollar solo como generación espontánea. Entonces, es un proceso evolutivo, en el sentido que depende de la voluntad y depende obviamente de que se hagan las inversiones necesarias para que eso suceda. O sea, no es gratis. Y en segundo lugar, nunca es línea recta. O sea, tienes subidas y bajadas, cubetazos de agua fría en el proceso que te llevan a el secreto para el desarrollo, que es la introspección. Verse en un espejo. Y cuando nosotros empezamos el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1990, en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, efectivamente, lo que pasa es que luego se transformó en Secretaría de Economía. A mí me tocó un par de años en la Secretaría de Economía también. Hicimos un esfuerzo muy grande de tratar de tener una radiografía del país para formular la posición de negociación de México. Y le pedimos al sector privado que nos hiciera 140 monografías. Rodolfo participó muy activamente en una de ellas, en la de textil, y creo que José Antonio en la de acero, en esa época. Y lo que es muy curioso, un segundo por favor. Bueno, lo que es muy curioso es que todas las monografías decían lo siguiente: esta es una idea extraordinaria, buenísima para el país, pero mi sector no está listo. Como diciendo, hágase el TLC en los bueyes de mi compadre, ¿no? Un poquito. Pero ese ejercicio de introspección, de verse en un espejo, que te lleva a listar todos tus defectos, ¿no? Tú te levantas en la mañana, te ves en el espejo y dices, chin, caray, una cana más, o peor todavía, 2 canas menos, ¿no? 2 llantitas más, unas arrugas y manchas en las manos por el sol, y pues te deprimes, ¿no? Dices, el futuro se ve espantoso, se ve horrible, ¿no? El secreto del comercio exterior es no la superación de esas deficiencias, sino utilizar ese espejo para descubrir tus ventajas comparativas. Y entonces nos hicimos una negociación de una gran envergadura y la gente nos decía al principio, olvídate, el TLC nunca va a suceder porque la sociedad mexicana nunca va a poder aceptar como su socio estratégico a Estados Unidos. La sociedad de Estados Unidos nunca va a poder aceptar a México como su socio estratégico por razones históricas. Y además, México no es competitivo. Y vamos a perder en esta visión de abrir la economía mexicana a la economía más poderosa del mundo y abrirla de una manera total, ¿no? Porque el TLC de América del Norte tiene la virtud de que es un tratado universal, o sea, todo está incluido. Y es un tratado en lo único que estábamos negociando era la velocidad de apertura, no si iba a abrir o no si iba a abrir. Hubo algunas excepciones a algunos sectores como el energético. Cuando hicimos el TLC, se nos acusó, con cierta razón, de que sobrevendimos ese paquete. O es que lo sobrevendieron y mucha gente pensó que el TLC era
la puerta para que México se volviera un país desarrollado, de un día a otro. La sobreventa del TLC, que sí se dio, era proporcional a los ataques que recibimos en contra de que el TLC iba a ser destruir América del Norte, iba a destruir México, destruir la identidad nacional, etc. Obviamente, con el tiempo el tiempo nos ha dado la razón. 30 años después del TLC, en un debate presidencial en Estados Unidos, en el segundo debate, uno de los candidatos, Donald Trump, dijo, yo voy a invocar, cuando sea presidente, el artículo 2202 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Yo estaba viendo el debate y pues yo les aseguro que había 35 millones de personas viendo el debate. Habría nomás, quizás no más de 10 que sabían cuál era el artículo 2202 del TLC América del Norte. Hillary no sabía y los moderadores del debate tampoco, ¿no? Trump ya lo había leído. Era un artículo que decía que los países pueden abandonar el TLC si avisan con 6 meses de anticipación, pero tenía una frase adicional y esa frase era: el tratado seguirá en vigor entre las otras partes. Esa segunda frase se puso allí porque los negociadores gringos pensaron lo siguiente: México es un país en desarrollo, con muchos problemas, con pobreza, y ha tenido en su historia varios episodios de presidentes populistas. Algún día México nos va a decir, ¿sabes qué? Esta cosa de la competencia está muy feroz y me voy a salir del TLC. Y si México se sale, queremos que el tratado siga en vigor entre Canadá y Estados Unidos. Por eso decía la segunda frase, el tratado seguirá en vigor entre las otras partes. Bueno, la sorpresa obviamente fue que fuera Estados Unidos el que apelara a esta cláusula que estaba diseñada para que la usara algún día México y no Estados Unidos. Y lo más interesante es que la razón que dio Donald Trump por la que Estados Unidos se quería salir es que Estados Unidos estaba perdiendo con México. Cuando todo el mundo nos había dicho, oye, seguramente ustedes van a perder. Esto tiene una importancia mayúscula, incluido en el contexto actual, porque la apertura comercial implica un cierto optimismo o una cierta ingenuidad sobre las posibilidades de desarrollo de un país. O sea, porque si tú crees que no vas a poder competir, pues nunca te pondrías a invertir para desarrollarte y nunca te pondrías en una situación en la que tuvieras una competencia que no puedas evitar porque tienes reglas que te impiden que lo hagas. Bueno, el 1 de enero de 1994, el día en que entró en vigor el TLC América del Norte, inició la Revolución Zapatista en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas. Revolución que está, por cierto, muy ligada al hecho de que hayan cerrado el Patria, de donde vienen muchos de ustedes, en 1968-69. Por cierto, no son eventos independientes. Esa revolución zapatista del 1 de enero de 94, que obviamente el subcomandante Marcos, que había estudiado también en una escuela jesuita, por cierto, en el Instituto Cultural de Oriente, en Tampico, él escogió esa fecha por el enorme simbolismo de que el día que entraba México a el primer mundo, a través del TLC América Norte, él nos iba a recordar que somos un país de altísima desigualdad, con muchísimos problemas y con grupos sociales abandonados, olvidados, discriminados, morenos o indígenas, que no podían o no sabían o no aspiraban a ser parte de esta economía moderna, esta visión del país distinta. O sea, digamos, nos echó una cubetada de agua helada en el momento cumbre de
la implementación del neoliberalismo en México, con Carlos Salinas de Gortari. Y tenía razón. O sea, tenía razón en el sentido de la diversidad del país y de la complejidad del país y de los enormes problemas que tiene México en ciertas regiones, sectores y segmentos de la población que no han sido suficientemente incorporados a la economía moderna. Bueno, ese mismo discurso de la falta de incorporación de grupos mexicanos a la modernidad es el que retoma Andrés Manuel López Obrador años más tarde y de varias formas, y también con justicia. La elección que vamos a tener el 6 de junio va a ser, el presidente López Obrador perdió en 2006 porque hizo, el hoy presidente, ¿no? Perdió en 2006 la elección porque hizo un silogismo falso. Él dijo, la mayoría de los mexicanos es pobre, yo represento a los pobres y por lo tanto no puedo perder la elección. Porque si la mayoría es pobre y la mayoría se pronuncia electoralmente, pues es una verdad de perogrullo que debes ganar la elección. Bueno, la perdió. La perdió porque espantó un poco a las clases medias. De hecho, el debate de que tuvimos en 2006, en el fondo, era un debate sobre si México se estaba convirtiendo o no en un país de clases medias. Y bueno, yo participé muy intensamente en ese debate de varias maneras. El Wall Street Journal escribió un artículo en esa época de una idea que yo les di sobre las varillas de la esperanza. ¿Cómo es posible que haya, cuando vas manejando en carretera en México, de repente ves una casa que tiene unas varillas, ¿no? Para construir, para colar, como le dicen ellos, el segundo piso, pero no lo hacen? Esas personas que uno podría considerar de clase baja o pobres, si ponen varillas para colar un segundo piso, tienen una aspiración de clase media. Porque tienen una esperanza de que algún día van a poder construir y mejorar su situación personal. Y a eso se espantó López Obrador, y a otros también, porque cambió su discurso en plena campaña. Para 2018, el presidente ya había aprendido de 2006 y 2012 de que requería un cierto nivel de moderación para poder ser exitoso electoralmente y que tenía que ganar el centro y no solamente los extremos del espectro político. Y la moderación del hoy presidente consistió en dos o tres cosas importantes. Una, su alianza con Poncho Romo, ¿no? Que le permitió tener acceso a ciertos grupos de interés en México y le permitió la formulación de un discurso, un proyecto alternativo de nación que no fuera radical. La moderación en el discurso para evitar las súbitas devaluaciones del peso. O sea, ustedes recordarán que cuando López Obrador decía algo en 2016, 2017, el peso se devaluaba inmediatamente 1 o 2%. De hecho, si ustedes ven el tipo de cambio durante los debates de 2018, o sea, es como un electrocardiograma, ¿no? Con las respuestas de Andrés Manuel, el peso se devaluaba cuando la respuesta era incorrecta. Y eso fue una fuerza moderadora tremenda para Andrés Manuel. Y que lo llevó al final del día a ganar. Y la tercera cosa que hizo fue aceptar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Porque si él hubiera rechazado el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 2017-2018 en la campaña, no hubiera ganado la elección. Y entonces él, siendo un hombre ambicioso y muy inteligente y con un enorme sentido político, toma una decisión de aceptar el TLC de América del Norte
y eso le permite, digamos, presentarse como un hombre que no va a cambiar radicalmente la dirección de la economía mexicana, de la sociedad mexicana, y se presenta en la elección, pero en la elección tiene un triunfo que él no se esperaba. Para entender a Andrés Manuel, los que tengan interés, hay un libro cuyo prólogo escribió él, que se escribió creo que en 2013, 2014, que se llama La Utopía Posible, de Armando Bartra, distinto de Roger Bartra, ¿no? Y en este libro describen ellos dos, Andrés Manuel y Bartra, Armando, la visión de lo que es posible de un gobierno de centro izquierda en México para transformar a la sociedad. Pero cuando tú lo ves con cuidado, no es una revolución, sino que es una transformación reformadora. El triunfo de 2018 fue un triunfo arrollador. Ganó con 53%, arrasó en todos los estados, arrasó en la Cámara de Diputados. Y eso le permitió tener una mayoría mucho más grande de lo que él esperaba posible. O sea, esto, digamos, nunca pensó él que iba a tener una mayoría de ese tamaño en la Cámara de Diputados. Hay algunas excepciones en Guanajuato, no, efectivamente. Y una de las características más importantes de esa elección, por cierto, es que la participación ciudadana, ¿por qué ganó López Obrador con ese margen? Bueno, por dos razones. Una, porque la participación ciudadana fue 63.5%, pero de Querétaro hacia el norte fue 50%. La gente que votó en Guanajuato votó 18 puntos porcentuales menos personas que lo que habían votado en el año 2000 cuando salió electo el Vicente Fox. En Nuevo León votó el 52% de las personas. Del Estado de México hacia el sur, votó el 70%. O sea, hay casi 20 puntos porcentuales de participación ciudadana entre los estados que uno podría decir, los estados del TLC América del Norte, con tasas de crecimiento importantes, con mejoras muy sensibles en los niveles de vida, y en los estados que o crecían poco, saludo a Diana Rico, los estados que crecían poco, o los estados que incluso tenían tasas de crecimiento negativas, como había tenido Chiapas, Campeche, Tabasco y el sur de Veracruz en los 5 años antes de 2018, de una manera muy importante. O sea, digamos, la crisis del petróleo en los últimos años profundizó el costo social de los estados petroleros, Chiapas, Tabasco, Campeche y el sur de Veracruz, que se convirtieron en la base electoral del presidente. Y ganó entonces López Obrador por esa razón muy importante, el diferencial de la participación entre el centro norte del país y el centro sur de México. Y en segundo lugar, por la división de la oposición entre PRI y PAN, los ataques que hizo el gobierno de Enrique Peña Nieto al candidato del PAN, que le ganaron muchos puntos a Andrés Manuel, y probablemente, esta es la tesis de Roger Bartra, la participación activa de la maquinaria del PRI electoral el día de la elección a favor de Morena. El punto es que cuando gana con ese margen y después a través de la sobrerepresentación y el chapulineo en la Cámara de Diputados consigue una mayoría calificada, el presidente empieza a pensar que su elección tiene una connotación histórica, que no medimos en años, ni meses, ni décadas, sino siglos. O sea, le cayó el 20. Hoy, ¿sabes qué? Yo soy la encarnación de una transformación profunda de México que no puede medirse en... Entonces, cuando empieza el COVID, seguramente le han de haber dicho algunos asesores, señor presidente, tenemos que cambiar todo, ¿no? Porque viene COVID y hay que atender la pandemia. Y el presidente haber dicho, bueno, COVID, en el peor de los casos, durará 1 año y medio. Yo represento un movimiento que se mide en siglos. 1 año y medio, en 2 siglos,
es el 0.75%, pues un detalle en la historia del país comparado con la renovación que implica una cuarta transformación. Eso lo llevó a imaginar, muy ayudado, por cierto, por su esposa, que es historiadora, esta idea de que en el 2021 se celebran los aniversarios 700 de la fundación de la Gran Tenochtitlán, en 1321, cosa que no es cierta, no se fundó ese año, el presidente lo adopta de esa manera. Después tenemos la consolidación del gobierno colonial en 1521, con la derrota de la Gran Tenochtitlán a manos de tlaxcaltecas y españoles. La independencia consolidada en 1821 y no 1810. Para el presidente no es aceptable que los 200 años de la independencia los haya celebrado su némesis, Felipe Calderón. Entonces él dice, no, es 21. Y después, 2021, con la consolidación definitiva de la cuarta transformación. Porque ustedes recuerden que los primeros 3 años, el presidente se ha dedicado a 2 cosas. Una, a decirnos, esta es una transformación profunda. No es un cambio de gobierno, no es un cambio de régimen, sino que es una transformación de la sociedad mexicana, que yo encarno y que ya sucedió. Es otra de las características de la cuarta transformación. Él habla de la cuarta transformación en pasado. Y dijo, en los primeros 2 años, voy a hacer de esta cuarta transformación su consolidación y la voy a hacer irreversible. Luego viene COVID y COVID le retrasa por más que le cayó como anillo al dedo, le retrasa su proyecto de consolidación. La consolidación se traslada a 2021. Esto es muy importante porque vamos a ver el 6 de junio, y por eso el nerviosismo ahora del presidente, porque al subir la apuesta tanto, de decir, yo represento una transformación que es histórica, se mide en siglos, es moralmente superior e históricamente inevitable e irreversible. Bueno, la irreversibilidad de la cuarta transformación depende obviamente de que el presidente tenga contrapesos a su acción de gobierno. Y el contrapeso más importante está en las urnas electorales. Este presidente, con el grado de concentración de poder que tiene 3 contrapesos importantes, específicos. Hay otros, pero digamos son de menor monto, ¿no? De menor importancia. El primero de ellos es los mercados. El tipo de cambio, que resume un poco el sentimiento de los mercados, fue contrapeso hasta diciembre de 2018. A partir de diciembre de 2018, el tipo de cambio dejó de ser contrapeso porque el presidente empezó a descubrir que, a pesar de que él dijera cosas, digamos, antimercado o a exabruptos económicos, o lo que fuera, el peso ya no se le devaluaba, o se le devaluaba nada más unas horas o un día o 2 días, y luego regresaba el peso a su trayectoria de revaluación. Y la razón de eso es que en diciembre de 2018 la Reserva Federal de Estados Unidos, la Reserva Federal de Estados Unidos, ¿alguien quiere controlar mi cámara? ¿Le digo que sí? No, le digo que no, aquí se acaba de meter, ¿verdad? No. La Reserva Federal de Estados Unidos cambió su política monetaria a una política monetaria más laxa, a no subir la tasa de interés y después a regresar al relajamiento monetario en presencia del COVID. Y entonces eso le ha permitido al presidente, digamos,
en los primeros 2 años de su gobierno, radicalizar ciertas posturas en materia de energía, en materia de reformas que se van al Congreso, etcétera, porque le ha perdido miedo al tipo de cambio, en el sentido de que dice algo el presidente que hubiera dicho, imagínense que hubiera dicho hace unos años, voy a cambiar la ley de no sé qué, o la de expropiación, o de la ley, voy a cambiar la ley del Banco de México. Pues el peso no se le devalúa, a pesar de que dice esas cosas. Y eso le ha dado, digamos, eso le ha creado un pequeño espacio para la radicalización. El segundo contrapeso es Estados Unidos. Y Estados Unidos es un contrapeso porque el éxito que ha tenido el Tratado de Libre Comercio de América del Norte ha hecho a la economía mexicana una economía de una altísima complejidad, que el presidente no entiende, porque a diferencia de Rodolfo, el presidente conoce muchas fábricas, pero nada más los estacionamientos, porque ahí se manifestaba. No las conoce por dentro. O sea, el presidente no conoce de la complejidad y la enorme competitividad que tiene México y la cantidad de sectores y productos que México produce. Y esta complejidad es plenamente contraria a la idea que tiene el presidente del tlatoanismo, de que se puede centralizar las decisiones. En una economía altamente compleja, la centralización es contraproducente porque se convierte en un cuello de botella. Aunque seas una persona bien intencionada y tengas muy buenas ideas y las quieras implementar bien, te conviertes en un cuello de botella cuando la economía es tan compleja. Entonces, la consolidación de poder, que tiene un objetivo político, es incongruente con el nivel de complejidad que tiene hoy en día la economía mexicana, y ese nivel de complejidad está relacionado con el éxito de la implementación del tratado y la codependencia que hoy en día tenemos con Estados Unidos. O sea, México era hace 30 años un error de redondeo en las estadísticas económicas de Estados Unidos. Y hoy en día somos su principal socio comercial. Entonces, digamos, la economía de Estados Unidos no puede funcionar sin la economía mexicana. La economía mexicana no puede funcionar sin la economía de Estados Unidos. Y la de Canadá tampoco. O sea, si cerráramos la frontera, como la cerramos durante el COVID en abril y mayo, se colapsó toda la manufactura de América del Norte. No solamente la de México, sino toda América del Norte. Obviamente tuvimos que cambiar la lista de sectores esenciales porque era incompatible con Estados Unidos. Entonces ese es el segundo contrapeso. Y el tercer contrapeso que tiene el presidente son la opinión pública y las urnas. Entonces, la aspiración que tiene el presidente de consolidar la cuarta transformación de tal suerte que sea irreversible, requiere, desde el punto de vista de él, la concentración del poder y por lo tanto pone en riesgo la democracia del país. Porque es profundamente antidemocrático decir que mi revolución es irreversible. Porque los que deciden sobre la reversibilidad o la irreversibilidad de una trayectoria de un país en una democracia somos todos los ciudadanos, de todas las clases sociales y de todos los que conformamos México. Entonces, lo que vamos a aprobar el 6 de junio es si el presidente subestima el nivel de complejidad que tiene México y el nivel de participación ciudadana y el nivel de diversidad de opiniones que es contrario a esta idea tlatoánica de una sola visión del país y una sola interpretación de la historia. Y en ese sentido es muy similar a la arrogancia de los negociadores del TLC América del Norte en 1994, que les dieron un cubetazo de agua fría con el recordatorio del subcomandante Marcos de que México es un país más complejo de lo que en el discurso se decía. Y entonces ahora vamos a ver, digamos, el reverso de esa medalla, o quizá lo veamos, no estamos seguros, de si el 6 de junio la sociedad mexicana le va a mandar un mensaje al presidente. Señor presidente, nosotros podemos estar de acuerdo con muchos de los objetivos de su gobierno y de la cuarta transformación, en el sentido
de tener un México más incluyente, un México más justo, un México menos corrupto, un México donde se respeten los derechos de los demás. Pero no estamos de acuerdo en la visión que tiene usted de cómo lograrlo. Y tampoco estamos de acuerdo con esta idea de que la centralización del poder es lo que requiere el país para que nos guíe un gobernante sabio hacia el paraíso social, ¿no?, que promete la cuarta transformación. Eso, creo que ese es, digamos, el fondo de la elección, y es difícil predecir dónde vamos a acabar. Yo creo que es fácil predecir el hecho de que México es un país mucho más complejo de lo que el presidente piensa, eso sí, eso es claro. Lo que no es muy claro es tratar de predecir el resultado de la elección que viene en 10 días. En el sentido que el resultado de la elección dependerá de la fortaleza de la participación ciudadana el día de la elección. Lo que más le conviene al país desde mi punto de vista es un voto que mande el mensaje a favor de la diversidad de puntos de vista de México y la necesidad de tomar en cuenta todos los puntos de vista y no solamente el de una persona. En la Cámara de Diputados hay 3 posibilidades, aritméticamente hablando. Posibilidad número 1, que Morena y sus aliados tengan mayoría calificada, o sea, más de 66% de la Cámara. Hoy tienen 67.1%. Esa posibilidad hoy en día tiene una probabilidad relativamente baja. Yo siempre pensé que era baja. La gente me chiflaba hace unos meses cuando yo decía eso. Y ahora, bueno, se reafirma que efectivamente parece baja no es imposible, pero parece baja la probabilidad. Y la probabilidad parece baja porque el éxito que requeriría Morena y sus aliados para lograr la mayoría calificada tendría que ser similar al éxito que tuvieron en 2018. Y el éxito que tuvieron en 2018 responde a circunstancias que son distintas a las de hoy. Pero sí es posible, porque si son los únicos que votan, pues van a obtener una mayoría calificada. Yo creo que es poco probable, y ahora regreso a las razones por eso, de por qué la elección puede ser difícil de predecir. La segunda posibilidad es que el presidente y sus aliados pierdan la mayoría simple en la Cámara de Diputados. O sea, que queden por debajo del 50%, Morena, más Verde, más PT. Eso, hace no mucho tiempo, la abrumadora mayoría de los analistas decía, eso es muy improbable. Yo tenía una visión un poco más optimista en el sentido de su posibilidad. Yo creo que eso tiene una probabilidad cercana al 35%. Entre 35 y 40. O sea, que pierda la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Y la otra posibilidad, que es la más probable, con una probabilidad entre 50 y 55%, es que Morena y sus aliados queden entre 50 y 66% de la Cámara. O sea, con mayoría simple, pero sin mayoría calificada. ¿Por qué perder la mayoría calificada es importante? Porque si el presidente gana la mayoría calificada, o sea, gana suficientes votos para tener 66, 67% de la Cámara de Diputados, creo que él estaría en todo su derecho de decirnos, yo recibí el mandato de los mexicanos de consolidar la cuarta transformación. Y sería una conclusión lógica, ¿no? Ganó en 2018 con un porcentaje importante y vuelve a ganar en 2021 con un porcentaje importante, pues la conclusión lógica sería esta. Eso haría mucho más probable que las sentencias que dicte la Suprema Corte en los asuntos de constitucionalidad que tiene pendientes la Corte salieran con mayoría calificada, con mayor probabilidad a favor del presidente.
Sí, porque la Suprema Corte interpretaría ese voto como un mandato en términos de, independientemente de si es legal o no, los ministros de la Corte son ciudadanos, son hombres, mujeres, y son sensibles al sentimiento popular. O sea, no es, entonces hay un mandato de transformación, hay que seguir con la transformación adelante porque eso es lo que quieren democráticamente los mexicanos. Entonces, por eso es tan importante la mayoría calificada. Y además hay otro factor muy importante que es, en 2023 se eligen a tres miembros comisionados del Instituto Nacional Electoral con mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Entonces, si el presidente tuviera mayoría calificada en la Cámara, no tiene que negociar quiénes son esas personas. Y si no tiene que negociar quiénes son esas personas, bueno, ustedes se pueden imaginar qué tipo de personas acabará en el INE organizando la elección de 2024. Si, en cambio, si pierde la mayoría simple, el presidente va a tener que negociar todas las leyes, incluido, por supuesto, el presupuesto. Desde el punto de vista de la salud del país y el futuro de México en este proceso de desarrollo que no es lineal, lo que más le conviene al país es que el presidente no tenga mayoría simple en la Cámara de Diputados y le obligue a negociar la aprobación de las leyes y el presupuesto. Sin embargo, este resultado es el más inestable en el corto plazo. O sea, el resultado más inestable es que pierda la mayoría simple, porque si el presidente pierde la mayoría simple, él va a imaginarse que es probable que pierda en 2024. Y el presidente es una persona que tiene algunas obsesiones. Una de ellas es 2006, ¿no? Y todo lo que estuvo involucrado en 2006 se lo ve como un adversario tremendo. La otra obsesión que tiene es hidrocarburos. Y la otra obsesión que tiene es que él no puede pasarle la banda presidencial a un miembro de la oposición. O sea, él no se ve ni en sus peores sueños o pesadillas poniéndole la banda presidencial a, ¿qué les gusta a ustedes? Ricardo Anaya, un candidato del PRI, o un candidato del Movimiento Ciudadano, o del PAN, no se diga Margarita Zavala, el que ustedes quieran, ¿no? Él eso no lo ve como una posibilidad, porque es antihistórico y es inmoral, y entonces, digamos, la lucha por 2024 empezaría inmediatamente el lunes 7 de junio para asegurar que eso no suceda. Y entonces, digamos, tendríamos 3 años siguientes con mayor polarización, con mayor intervención política en Morena, para asegurar la transición hacia el sexenio próximo, ¿no? En cambio, si el presidente y sus aliados quedan entre 51 y 66% de la Cámara, ese es el escenario de mayor estabilidad económica, política, ¿no? Porque es un poco el status quo, le quitas un poco de poder al presidente, porque ya no puede decir que puede reformar la Constitución y hacer inevitables las reformas de la Cuarta Transformación, y dependiendo obviamente de dónde quede. O sea, una cosa es quedar en 66 y otra cosa es quedar en 51, ¿no? El modelo de Oráculos que publicaron el día de ayer trae 61% de la Cámara de Diputados. Yo creo que ese número está un poco alto. Yo creo que si tuviera yo que apostar, yo apostaría que estaría más cerca de 52-53% de la Cámara de Diputados como el resultado más probable, pero los otros no son descartables, ¿no? Ni que pierda la mayoría absoluta, y el que tiene menor probabilidad es que tenga mayoría calificada. Sobre los gobernadores y las presidencias municipales, allí vamos a ver muchas sorpresas. Hace 6 meses pensaban que iba a quedar 13-2. La oposición iba a ganar quizá Querétaro y Baja California Sur. Hoy en día las apuestas están más o menos 7-8, 8-7 o 6-9, más o menos, dependiendo cómo le vaya a Morena en Sonora, en Zacatecas, donde se han emparejado la elección, en Campeche, y bueno,
Hay estados como incluido Guerrero que se han estado emparejando últimamente. Entonces ahí, digamos, es un poquito difícil predecir, pero lo que está claro es que no va a ser carro completo de 13-2, ni 15-0, ni nada de eso. Si el presidente gana 10-5, sería un exitazo. Pero también es posible estadísticamente que el presidente pierda 5 días. Entonces, ese cubetazo de agua fría que recibimos los neoliberales el 1 de enero de 2094, lo puede recibir, digamos, el presidente como un reality check, una dosis de Ubicatex. Oye, el país es más complejo y esa complejidad del país la tienes que tomar en cuenta en la forma en la que tú gobiernas. Ahora, ¿de qué depende lo que pase en los próximos 3 años? Uno, el resultado electoral, que ya discutimos ampliamente. 2, el tipo de cambio, porque el tipo de cambio no ha sido contrapeso, pero puede ser contrapeso. O sea, el presidente sabe que si tuviera una devaluación abrupta de aquí a 2024, la probabilidad de perder es mucho más alta. Dejen ponerlo de otra manera. A Enrique Peña Nieto el peso se le devaluó de 12 a 20. ¿Y qué produjo eso? El triunfo de Andrés Manuel López Obrador. O sea, Andrés Manuel no sería presidente si no se hubiera devaluado el peso de 12 a 20. Vamos a explicar un rato por qué se devaluó, pero el efecto político es el mismo. Si al presidente se le devaluó el peso y se le complica Entonces él va a ser muy cuidadoso de que eso no suceda. Eso influye también en la decisión de quién será el próximo gobernador del Banco Central. Y por lo tanto, la variable más importante a la que hay que ponerle atención para ver dónde vamos a estar parados en esa materia es la tasa de inflación. Porque si la tasa de inflación sube, en Estados Unidos sobre todo en los próximos meses, y no baja, la probabilidad de que Estados Unidos tenga que subir la tasa de interés sube, y la subida de la tasa de interés y el cambio de política monetaria de Estados Unidos le pone inmediatamente presión al peso mexicano. Entonces, la suerte del observador en los próximos 3 años estará en buena medida decidida por el resultado electoral, pero también por la política monetaria de Estados Unidos, que está relacionada con la tasa de inflación. Tiene poco que ver con nosotros, pero influye altamente en México. Y el tercer factor que va a influir en los próximos 3 años es la política fiscal. Y si quieren, con esta idea termino el rollazo que ya les eché. El presidente tiene un cerebro económico dividido en 3 tercios. Tiene un tercio de hidrocarburos, ¿no?, que explica su obsesión energética. Y esta obsesión le lleva a pensar que el petróleo es suficientemente grande y abundante para ser el motor de la economía mexicana. Bueno, eso, aunque Pemex fuera exitoso, Pemex sería una parte muy pequeña de la economía mexicana para ser la locomotora. O sea, ese México ya pasó, no va a regresar, no tiene el tamaño, no lo puede tener. Aunque tuviéramos en lugar de Pemex Shell, ¿no? O sea, no va a suceder. El segundo tercio de su forma de pensar de economía es algo que él llama utilidades razonables. Si tú tienes utilidades y son altas, hay solamente 2 explicaciones. Una, o eres corrupto o tuviste suerte. Pero nunca producto de tu ingenio, tu creatividad, tu esfuerzo, tu inversión, la habilidad de tus trabajadores. Esos no son factores en tus utilidades, ¿no? Ni que los consumidores quieran tu producto. Sino tuviste suerte o eres corrupto, y más probablemente eres corrupto que tuviste suerte. Eso le lleva a él a tener un discurso. Esto es toda la cosa de la economía moral, y también está relacionado con que hayan cerrado el Patria, por cierto. Todo ese pensamiento viene de ese mismo grupo de personas. En el sentido de que las utilidades, lo que importa es la dignidad del trabajador, pero no la dignidad del burgués, digamos, ¿no?, que es el que invierte. Él tiene cierta animadversión con el sector privado por esa razón.
y eso se convierte en un freno a la inversión porque esto crea un ambiente que no es propicio para que la gente invierta, y si la gente no invierte se crece menos, todo lo que dijo Rodolfo al principio. Pero tiene el presidente además otro tercio de su forma de ver el mundo, que es el presupuesto balanceado. Y por eso el presidente, que es populista, es un populista conservador. Porque al mismo tiempo que es populista, es un presidente que no le gusta endeudarse, no le gusta tener déficits, no le gusta que se le devalúe el peso, y ya aceptó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Entonces, digamos, desde el punto de vista de 2024, si nosotros llegamos a 2024 con el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, plenamente implementado, ¿no?, que funcione y que siga México como una economía abierta, con independencia del Banco Central y con finanzas públicas sanas, o más o menos sanas, bueno, pues es un triunfo del neoliberalismo tremendo. El riesgo para México está más del lado de la defensa de las instituciones democráticas y del establecimiento de un sistema de gobierno que maximice la participación de todos y no regresar a un modelo que hoy en día es anacrónico, donde tengas el poder centralizado en una persona que decida todo. O sea, si tú ahorita le dijeras a uno de ustedes, oye, voy a construir una planta de $2,000 millones, ¿te echarías el tiro sin consultarlo con Palacio Nacional? De cualquier sector, digo, energético, no se diga, pero de cualquier sector. ¿Qué tal si te organizan una consulta y te cierran la planta antes de que empiece, ¿no? Bueno, respuesta, voy a consultar a Palacio Nacional. Pero consultar a Palacio Nacional entonces implica que todas las decisiones importantes de la economía mexicana dependen de una persona, que dedica 2 o 3 horas de su tiempo a estar en la exposición pública todos los días y no a sentarse en el escritorio a gobernar. Pues regresar al modelo del centralismo no es una buena idea, y por eso es importante la participación ciudadana el 6 de junio, porque necesitamos que los mexicanos votemos masivamente a favor de la democracia, independientemente de cómo votemos o por quién votemos, sino que sea un voto libre. Los titulares del periódico el lunes no van a ser estos, pero debieran ser que los millones de ciudadanos mexicanos organizaron una elección pacífica, contaron los votos pacíficamente y de manera justa. Eso de suyo es un éxito tremendo. Y además tuvimos una alta participación ciudadana. Entonces, vamos a medir en la participación ciudadana si México está en el camino a tratar en este camino sinuoso y de subidas y bajadas, a tratar de votar, de decidirse para convertirse en un país que algún día será un país desarrollado. Chile tiene ahora su proceso de referendo para una nueva constitución. Es una apuesta muy arriesgada, ¿no?, porque puede salir un galimatías de ese proceso constitucional. Pero a través de ese proceso los chilenos van a acabar decidiendo si quieren ser un país desarrollado. Entonces, si resulta de ese proceso una buena constitución, Chile en 15 años va a ser un país desarrollado, plenamente desarrollado. Va a tener el nivel de vida de España. Nosotros, creo que México no podía aspirar a volverse un país mejor, más desarrollado, sin pasar por la experiencia del espejo de la apertura comercial de América del Norte, probarnos que podíamos, y sin pasarnos por el espejo de un gobierno que representa a la gente más desfavorecida, que requiere de una atención especial. Y entonces, digamos, la experiencia de tener a un presidente como López Obrador es parte del proceso de desarrollo del país. Y los ciudadanos, sobre López Obrador hay 2 cosas que pueden ser muy positivas. Una es que obliga a este tipo de conversaciones. El COVID también ayuda, por cierto, en ese sentido. O sea, México hoy está más politizado que nunca, y eso es súper positivo. Vamos a ver si se refleja en las urnas. Y la otra, de este gobierno puede salir
un distanciamiento entre el sector privado y el sector público que puede resultar en el largo plazo altamente benéfico para el país. Para que podamos manejar la economía con base a principios y manejar las relaciones exteriores con base a intereses, y no al revés, como lo ha hecho México históricamente, que manejamos las relaciones exteriores con base a principios y la economía con base a intereses. Porque lo que importa al final del día para ser un país moderno es lo que nos dijo Benito Juárez hace 150 años. El respeto al derecho ajeno es la competitividad. Bueno, no lo dijo así, pero eso quería decir. Bueno, si quieren, me detengo aquí, José Antonio, y encantado de contestar preguntas si las hubiera y platicar con ustedes. Muchas gracias por su atención y una disculpa por el tiempo que tomé hablando. Muchas gracias, Luis. Ha sido un privilegio para todos los que estamos escuchándote. Hay muchas preguntas en el chat y voy a iniciar para que haya oportunidad de que vayas contestando. Hay una pregunta tanto de Patricia Espinosa como de Marco Carrera y se refiere a la visita de Kamala Harris. ¿Cuál es tu interpretación con la inmediatez que visitará a López Obrador después de las elecciones? ¿Serán los temas migratorios? ¿Serán otros? Y de la misma forma, también comenta Marco, es de notar la reciente llegada de William Burns, quien llegó discretamente en un notorio avión militar, siendo que la CIA no es la encargada de la coordinación de las visitas. ¿Cuál es tu lectura de todo esto, Luis? Bueno, desde el punto de vista diplomático, no hay peor fecha para una visita oficial de ese nivel que el día posterior a una jornada electoral. O sea, la Casa Blanca cometió un error desde el punto de vista diplomático y México cometió un error desde el punto de vista diplomático de organizar una reunión el lunes después de la elección. Obviamente, ¿no? Eso es desde el punto de vista de las diplomacias. Desde el punto de vista de los ciudadanos, es buenísima fecha. Existe un riesgo importante en México de conflictos postelectorales. Ese riesgo de los conflictos postelectorales surge de que el INE y el TRIFE hoy en día tienen instrucciones, deseo, mandato, como lo quieran llamar ustedes, de aplicar la ley un poco más a rajatabla. La aplicación de la ley electoral a rajatabla se puede traducir en la anulación de varias elecciones. O sea, si el INE aplicara los criterios de la ley estrictamente, como los aplicó estrictamente para el registro de México Libre de Margarita Zavala o para negarle el registro a Félix Salgado Macedonio, fue una aplicación estricta, ¿no?, de lo que dice la ley. Antes no lo hacía así. Si lo hace eso en el ámbito de la elección, se pueden anular varios procesos electorales. Puede haber también presión por parte del Palacio Nacional de que se anulen ciertas elecciones en el ámbito local y entonces podemos tener un periodo postelectoral complejo, difícil, en el que al final del día se tienen que respetar las decisiones del Tribunal Federal Electoral que son inapelables. Pero, digamos, vamos a ver de qué tamaño democráticos somos, todos los mexicanos, incluido el presidente de la República, por la aceptación que tengamos de los resultados de la elección y la aceptación de los resultados de la elección revisados por el tribunal. El hecho de que Kamala Harris esté en México el 7 y el 8 nos va a implicar una especie de tiempo fuera, de calmen los ánimos un poco, que puede acabar resultando muy útil para los ciudadanos. Yo creo que sería muy saludable si la vicepresidenta de Estados Unidos, cuando aterrice aquí el lunes, diga: me da mucho gusto ver que 2 millones de ciudadanos mexicanos organizaron una elección ejemplar, mejor organizada que la que organizamos nosotros, que contaron los votos de manera libre, pacífica y correcta, y que además tuvimos una altísima participación ciudadana. O sea, eso sería, digamos, México tiene, entre más seamos un país ciudadano, vamos a ser un mejor país. Y el día que México es más ciudadano es el día de la elección.
porque en México logramos la ciudadanización de los procesos electorales. Y el otro día estaba escuchando yo a un consejero del INE decir que el número de gente que acepta ser escrutador y trabajar en las casillas es un indicador del interés que tienen los ciudadanos para la elección que viene. Y parece que en esta ocasión al INE le sobraron personas que querían trabajar para organizar la elección. Eso puede ser una cosa interesante e indicativa de que es una elección importante. Después los políticos echan a perder el trabajo ciudadano porque cuestionan que los ciudadanos sumaron mal y que las actas están mal llenadas y un gran etcétera. Y ahí es donde entra el tribunal. Entonces, lo de Kamala puede ayudar en ese sentido. Sobre la visita de la CIA a México, la diferencia entre Donald Trump y Biden es que Donald Trump tenía dos obsesiones. Una era el comercio, y eso se arregló con la renegociación del TEMEC, y la otra era la migración, y esa se arregló con la Guardia Nacional. Joe Biden tiene un imperativo en términos de migración, ¿no? O sea, él es vulnerable a las olas de migración en Estados Unidos y por lo tanto la cooperación con México es importante y eso le da un espacio importante al presidente López Obrador, hay que reconocerlo, pero los demócratas son más metiches que los republicanos. Los gobiernos de izquierda en América Latina no lo dicen, pero prefieren gobiernos republicanos porque los gobiernos republicanos son más directos y se sabe lo que quieren. En cambio, los demócratas les interesan los derechos humanos y les interesa la democracia y la libertad de expresión y el medio ambiente y los eólicos y no les gusta el petróleo y son metiches y te van a preguntar y te di dinero y acabaste matando a una persona con mi rifle y todas esas cosas que complican la relación con Estados Unidos, pero que son favorables desde el punto de vista ciudadano porque implican un contrapeso importante para el comportamiento del gobierno en México. Entonces, con Biden va a tener una relación más compleja, más rica, puede ser muy provechosa si se hace bien, pero con mayor fricción, curiosamente, que la que se tuvo con Donald Trump. Muy bien. Muchas gracias, Luis. Eberto Peterson comenta que muchos jubilados, adultos mayores que reciben ayudas, pensiones, tienen el temor de que si no votan por AMLO o por Morena, perderán. Lo mismo también estudiantes, algunos otros ciudadanos. Y dice, no sabemos qué tanto dinero han estado repartiendo y cómo impactará esto. Los programas sociales son un componente importante de la elección, por supuesto. Según las encuestas, la última encuesta del Reforma sobre eso, el 37% de los hogares mexicanos tiene algún programa del gobierno federal. Ya sea que tengan un padre, una madre, un abuelo que recibe alguna pensión, o un hijo, un sobrino que tiene ¿no? un programa o Sembrando Vida, todos esos. Entonces, sí importa, ¿no? Obviamente importa en el ámbito electoral. La campaña de Morena y el discurso del presidente ha sido que si pierde, la Cámara de Diputados no pierde el control del presupuesto y la oposición va a cambiar el presupuesto del gobierno. Es cierto, es una verdad de perogrullo. O sea, si no tienes mayoría en la Cámara de Diputados, tienes que negociar el presupuesto con la oposición. Entonces, no necesariamente quiere decir que se van a desaparecer, pero es un arma de mercadotecnia que ha utilizado hábilmente el presidente y los anuncios de Morena y Mario Delgado. Es clarísimo. Aquí lo interesante es más bien lo inverso. O sea, si el presidente no tiene una mayoría amplia, a pesar de que el 37% de los hogares en México tienen transferencias que la gente identifica con él, pues la derrota es más severa, ¿no? Entonces, digamos, o sea, esto tiene obviamente un beneficio en el sentido de la probabilidad de voto, pero también tiene un costo en la interpretación de los resultados. El populista es por definición popular y concita apoyos importantes de la población. El secreto de Joe Biden fue que más gente salió a votar por él que por Donald Trump. Pero Donald Trump
obtuvo más votos en 2020 que todos los presidentes electos de Estados Unidos en todos los años de la historia de Estados Unidos. O sea, el que ha obtenido más votos es Biden y el segundo que ha obtenido más votos es Trump en 2020, los dos. Entonces, ¿por qué ganó Biden? Bueno, porque Biden logró sacar más gente a votar de la que sacó Donald Trump, que sacó mucha. Entonces, digamos, si los partidos de oposición ganan, en el sentido que la Morena pierde una participación importante en la Cámara o pierde muchos gobiernos estatales, va a ser solamente porque va a haber una amplísima participación de otros ciudadanos que están interesados en votar en otro sentido. Entonces, si la participación ciudadana es baja, el presidente va a tener un triunfo importante. Y ahí los programas sociales se vuelven muy importantes. Yo me autoconvencí, bueno, me ayudó a convencerme Rubén Aguilar hace unos años de que deberíamos tener en México obligatoriedad en el voto. Comprar una elección con frigol, con gorgojo, o despensas o sacos de cemento o programas de gobierno, es posible cuando la participación ciudadana es baja. Cuando todos los ciudadanos votan, no hay presupuesto que alcance y por lo tanto los partidos políticos dejan de hacer eso porque es mala inversión. Entonces, entre mayor participación ciudadana, más difícil comprar, más difícil que los programas sociales tengan una influencia en el resultado final. Gracias, Luis. Hay diferencias regionales muy importantes, obviamente, por razones obvias. Claro. Hay dos preguntas que hablan sobre qué tanto permitiría Estados Unidos. Sergio Sheringham pregunta si permitirían un López Obrador con todo el poder de su lado, presidente absoluto, al estilo Venezuela, Cuba, Nicaragua, etcétera. Y Ricardo Pérez comenta que si AMLO quiere extender su mandato, si Estados Unidos sería un contrapeso efectivo, si metería las manos. Te las hago en conjunto porque tienen que ver con el mismo país, Estados Unidos. Estados Unidos es un contrapeso muy importante para México porque tenemos una relación de coincidencia de intereses con Estados Unidos. México también es un contrapeso para Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos vamos a ver en los próximos años que esta idea de Donald Trump de ataco a los mexicanos y me hago presidente, pues ya no va a ser tan fácil. No es descartable que en la próxima elección los demócratas ganen Texas. O sea, eso sí es una cuarta transformación, ¿eh? Si los demócratas ganan Texas, toda la política de Estados Unidos cambia radicalmente y ese triunfo de los demócratas en Texas es un triunfo mexicano. O sea, van a ser los mexicoamericanos los que van a voltear. Entonces también somos un contrapeso nosotros allá, o sea, digamos, hay cierta simetría, aunque Estados Unidos obviamente es más grande. Entonces la integración con Estados Unidos es un contrapeso muy importante porque lo que sucede aquí tiene un impacto en Estados Unidos y lo que sucede allá tiene un impacto acá. Entonces, eso sí, efectivamente. Ahora, que Estados Unidos vaya a meterse de tal suerte de decir, oye, voy a meter en el proceso electoral en México, influir al proceso electoral como Putin trata de hacerlo, eso un poco o nada, ¿no? Pero sí influye mucho Estados Unidos porque por más que tú seas un presidente, o sea, López Obrador sabe muy bien que con Estados Unidos no puede pelearse. Porque no es conveniente para él, no es conveniente para el país, eso le generaría fuerzas centrífugas muy grandes. Hubiera perdido la elección en 2018 y probablemente perdería la elección, yo creo, en 2024 si tuviéramos un distanciamiento muy fuerte con Estados Unidos. O sea, no, en México, la mitad de los mexicanos tiene familiares directos en Estados Unidos. La integración de México en Estados Unidos en el ámbito económico, cultural, la forma de pensar es mucho más profunda de lo que la gente piensa. Somos un país esquizofrénico porque somos de América Latina, de América del Norte, pero somos más de América del Norte que de América Latina. Y deberíamos obviamente nosotros utilizar la esquizofrenia como una ventaja comparativa, no tener que escoger entre uno y otro. Pero a los latinoamericanos, en Brasil, Argentina, les molesta mucho
ver que México tiene más coincidencias con Estados Unidos que con ellos, en muchas cosas. Por ejemplo, el futuro del fútbol mexicano no está en la Conmebol, sino está en la MLS. Clarísimo. O sea, la MLS va a ser una potencia en fútbol en los próximos años. Estados Unidos va a ser campeón del mundo de soccer. Y México se va a beneficiar tremendamente de eso. Porque somos parte de la esfera de América del Norte. Entonces sí, efectivamente Estados Unidos tiene un contrapeso muy importante que sirve. Ahora, yo no creo que el presidente López Obrador vaya a tratar de quedarse en 2024. Eso yo no lo creo, ni extender su mandato, porque el sistema educativo mexicano, todo el mundo dice que no funciona, y no funciona para muchas cosas, pero para algunas cosas sí funciona. Y una de ellas es para sufragio efectivo no religioso. Muy bien, gracias, Luis. Hay dos datos estadísticos que se presentan aquí. Salvador Beltrán del Río Madrid presenta en el chat una serie de porcentajes de participación en distintas elecciones y comenta que dentro de las elecciones intermedias, la de 1991 fue la más alta, 65.97%. Comenta con que si es más del 65% la participación en la próxima semana, son buenas noticias. Y por otro lado, José Luis Espinosa también hace un pronóstico, ha hecho análisis del voto útil y su pronóstico es que el número que arroja de participación y de ganancia de diputados es 54%. Entiendo que es 54% por el lado de la oposición, José Luis. Espero que así sea tu pronóstico, de la coalición más los demás partidos. No, dice José Luis que no. Entonces, al revés. Por el lado de Morena. Sí. La participación ciudadana es clave. La elección de 1991 fue muy importante porque revirtió. Carlos Salinas se consolida como presidente de México por 1991. O sea, recuerden que en la elección de 88, o ganó, como él dice, 50.5, o no ganó, que es probablemente más probable, porque no haya ganado con ese. A lo mejor sí ganó, le ganó a Cárdenas, pero no con 50.5%. Eso casi no se lo cree nadie. Pero la habilidad política de Salinas y de Manuel Camacho logró que en 91 revirtieran ese proceso y que el PRI tuviera un triunfo muy importante en las urnas en 91. Entonces, no sé si hubo fraude electoral, pero la maquinaria del PRI funcionó. Funcionó bien y lograron una alta participación y un triunfo muy importante para el PRI en 91. Entonces, sí, efectivamente, si tuviéramos 65% en 2021 sería altísimo. Altísimo. Generalmente en las intermedias la participación es 47 y cuando tienes gobernador de manera simultánea se eleva como hasta 53, 54, 55, dependiendo del estado. Aquí hay que tomar en cuenta que 12 de los 15 estados están en Querétaro hacia el norte y allí es donde se requiere fomentar la participación ciudadana porque la participación ciudadana en esos estados en 2018 fue relativamente baja. Entonces, el hecho de que haya elecciones, hay solamente 2 estados en territorio AMLO para gobernador, digamos, territorio del sur, que son Campeche, donde donde puede perder. Ahí el que va a decidir qué pasa es el PRI. Si el PRI a la hora le ayuda a Laida o no le ayuda a Laida, entonces probablemente gane Movimiento Ciudadano. Y el otro es Guerrero, donde el PRI podría ganar. Yo creo que, pero bueno, va arriba Evelyn, la Torita, va un poquito arriba, pero pues hay negativos muy altos, ¿no? Por parte de muchos grupos allá, y creo además que un estado como, elegir una mujer en un estado como Guerrero en las zonas rurales es muy cuesta arriba, ¿no? Entonces también hay un efecto ahí, digamos, en ese sentido. Entonces, sí, si la participación es muy alta,
los pronósticos para Morena son menos buenos. Sobre los indecisos y el voto útil, etcétera, por lo menos hay 50 distritos en los que Morena ganó en 2018 con poco margen con respecto al PAN y el PRI, pero el PAN y el PRI iban divididos. Ahora que van juntos, va a ser un poco más difícil que Morena gane esos distritos, entonces ahí puede perder cierto espacio, vamos a ver. Y la otra gran pregunta es, ¿cómo divides a los que hoy se clasifican como indecisos? En las encuestas, cuando dice indeciso, no quiere decir que sea indeciso, sino que el encuestador no sabe cómo va a votar esa persona. O sea, a lo mejor la persona ya sabe cómo votar y no le dice o no le quiere contestar. O sea, entonces los ponen como indecisos, pero no necesariamente son indecisos. La pregunta estadísticamente es, ¿cómo le hago para repartir esos indecisos? Si los repartes proporcional a lo que te han dicho los demás o lo haces distinto. Con la repartición proporcional que hace Oráculos, te da 61% de la Cámara, pero si repartieras tú el 32% de indecisos, por ejemplo, de la encuesta del Financiero, 65% para la oposición, 35% para Juntos Haremos Historia, se revierte el resultado en la Cámara de Diputados. Entonces, digamos, una de las razones por la que hay incertidumbre sobre el resultado electoral es que todavía el número de gente que no dice por quién va a votar es relativamente alto. Ahora, de esos que no van a votar, algunos quizá no voten y otros quizá no te quieran decir. Hay dos grupos que van a decidir la elección, en el fondo. Uno es los que votaron por Morena en 2018, pero en realidad estaban votando en contra de Enrique Peña Nieto. Y dos, los que del Bajío hacia el norte, que no votaron y que a lo mejor ahora deciden sí votar porque piensan que esta es una elección históricamente importante. Entonces, si la participación es muy alta en esos estados, la participación total para Morena va a bajar. Gracias, Luis. Roselena Bush dice, López lo que quiere es el poder absoluto. Esa es su transformación. Si fuera de centro izquierda, sería una socialdemocracia que puede ser buena si sabe gobernar. Este hombre rechazado por la derecha, por la izquierda, tiene un enredo en su cabeza y ese enredo le refleja en sus pésimas decisiones. Es el comentario de Rosalina Bush. ¿Tendrías algo que agregar, Luis? O sea, un gobierno socialdemócrata en México sería muy bueno, ¿no? O sea, tener aquí a una persona como Felipe González pues sería una cosa fabulosa para el país, ¿no? López Obrador es un populista conservador, o sea, tiene ciertas cosas de izquierda en su formación doctrinal y tiene algunos tintes de marxismo en algunas cosas que dice o hace, ¿no? En el lenguaje, etcétera. Pero, pues, o sea, está alejadísimo de la agenda de la izquierda, ¿no? Por eso es vulnerable en la Ciudad de México, de hecho. Una de las razones por la que es vulnerable en la Ciudad de México es porque la izquierda, pues ya se dio cuenta que no es de izquierda, ¿no? Es muy conservador en términos de finanzas públicas, es muy conservador en términos de derechos sociales y de las libertades, ¿no? Entonces, o sea, el problema con el presidente, creo yo, es que tiene prejuicios muy acendrados que lo hacen difícil de cambiar. Él piensa que él conoce muy bien México, la realidad, y que por lo tanto no tiene que consultar con nadie y puede tomar casi cualquier decisión porque él siente el pulso del mexicano y sabe lo que el mexicano quiere. Eso subestima tremendamente la complejidad que tiene el país. Y la otra, que él piensa que necesita centralizar el poder, porque si no lo centraliza, va a haber una reversión de la Cuarta Transformación. Y entonces es una jugada defensiva. La Cuarta Transformación de verdad consistiría en que una persona de izquierda consolide la democracia en México en el sentido de la aceptación de los resultados electorales. Lo que hizo Andrés Manuel en términos de aceptar el TLC es un asunto de proporciones históricas. Si hiciera lo mismo en términos de democracia, de aceptar el resultado electoral y no
y transitáramos a un proceso electoral donde los candidatos en la noche de la elección acepten los resultados gracias a eso, esa sí es una transformación de verdad. Entonces, el problema es que las señales no son muy halagadoras, en ese sentido, porque pues el presidente nunca ha aceptado un resultado electoral o judicial cuando él no gana o su visión no gana. Entonces, uno supondría que si él pierde, no va a aceptar el resultado. Entonces, pero eso lo veremos el talante democrático de la Cuarta Transformación a partir del lunes. Y en ese sentido, el viaje de Kamala pues, tiene esa ventaja inesperada. Esperemos que ayude y que reconozca el resultado, aunque pierda. Exactamente, esa es la democracia. Y entre más rápido se reconozca, mejor. Hay toda una corriente que piensa que va a haber reformas al INE después de la elección. Esas reformas pueden ser muy peligrosas, ¿no? Si llevan a una centralización del INE y lo regresamos otra vez al gobierno y un gran etcétera. Ojalá en México tuviéramos segunda vuelta. Si el presidente aceptara la segunda vuelta, daríamos un paso tremendamente importante en la consolidación de la democracia. Porque entonces, cuando hay disputas, las disputas las resuelven los ciudadanos. Gracias, Luis. Hay muchas felicitaciones para ti y la plática en el chat, Luis. Yo creo que haremos la última pregunta, José Antonio Crespo, que ya estamos llegando al tiempo acordado. Tanto Octavio Aguilar como Paula Arispe preguntan específicamente, ¿cómo ves el voto en la Ciudad de México? Bueno, saludos a Octavio y a Paula. Vi ahí, he visto, no puedo ver a todo el mundo, porque nada más tengo una página, ¿no? Pero veo ahí a varios amigos. Octavio y yo fuimos compañeros, bueno, seguimos siendo compañeros de muchas batallas, en muchas cosas muy importantes. ¿Cuál era la pregunta? La Ciudad de México. La Ciudad de México, ¿cuál es tu opinión? La Ciudad de México, el presidente va a tener menos éxito de lo que debiera tener, o él esperaría tener. En términos de delegaciones, es posible que pierda 4 o más. Dependiendo de las encuestas que veas, podría perder hasta 8. Eso quizá a mí me parece mucho. Pero sí es posible que pierda, además de las clásicas Benito Juárez y Miguel Hidalgo, Coajimalpa, que son, digamos, las que son más competitivas generalmente, va a perder otras. Álvaro Obregón, Lía Limón va arriba, por ejemplo, en Álvaro Obregón. Ha perdido mucho espacio el presidente, curiosamente, en Iztapalapa. Es altamente posible, bueno, no sé si altamente posible sea la forma de escribirlo, pero es posible que el PAN vuelva a ganar el cinturón azul, Naucalpan, Tlanepantla, Huixquilucan y a lo mejor un poco más. Y en la asamblea del DF de la Ciudad de México también puede tener una asamblea que no sea tan fácil para Claudia Sheinbaum hacia adelante. La línea 12 del metro sí ha tenido un impacto. Los números en Tláhuac y Milpalta han bajado sensiblemente en los últimos días como consecuencia de la tragedia de la línea 12. Entonces, en la Ciudad de México tiene además, hay 3 grupos que van a ser mucho más cautos en darle su apoyo al presidente de la Ciudad de México. Uno son las mujeres y todo el movimiento feminista, que en la Ciudad de México son activas, a diferencia del resto del país. Otro son los jóvenes, donde más apoyo ha perdido López Obrador es en la generación TikTok, que es entre 18 y 25. Después viene la generación Instagram, entre 25 y 45. Ahí ha perdido un poco espacio. Después viene la generación Facebook. Ahí está parejo comparado con 2018. Y donde más ha ganado el presidente es en la generación Twitter, de 55 para arriba. Entonces, si hiciera una encuesta en esta conferencia, pues la predicción sería que el 61% de ustedes va a votar por Morena, por la edad.
Pero bueno, entonces los grupos con los que el presidente puede perder en la Ciudad de México o en Morena son las mujeres. Además, la tasa de inflación de alimentos, que ha sido alta, juega en contra. Todo el movimiento feminista, los jóvenes, la generación TikTok, y curiosamente los hijos y nietos y allegados de los republicanos españoles que forman la columna vertebral de su gobierno, que se sienten un poco traicionados en el sentido de que pensaban que habían electo a un republicano y la primera decisión del gobierno fue recetarlos con la Guardia Civil, perdón, la Guardia Nacional. Muchas gracias, Luis. José Antonio Crespo. Muchas gracias, José Antonio Gómez Urquiza, por esta moderación tan buena, pero sobre todo muchas gracias a Luis de la Calle con esta ponencia que a lo mejor nos dirá él que no tiene la bola de cristal, pero para mí sí tiene una bola muy iluminada porque nos da mucha claridad en relación a los pronósticos que él, si no hace directamente, sí los deja entrever. Nos da tranquilidad sus pronósticos hasta cierto punto, no obstante que él piensa que la mayoría simple no se va a lograr, sino un poquito más allá de una mayoría va a conservar Morena, un 52, 53%, que preocupa desde el punto de vista de que no es pues lo ideal, porque las decisiones, muchas de ellas se seguirán imponiendo por esa mayoría simple, sobre todo manejar el presupuesto. Entonces, él no ve claramente que fuera optimista o ideal el que la oposición ganara la mayoría de una manera corta, ¿verdad? Él no lo ve así, yo me quedo con esa idea. Sin embargo, me quedo con la idea también de que hay un verdadero contrapeso en relación a los negocios internacionales que tenemos con Estados Unidos. Eso es el verdadero contrapeso. Esto es lo que la experiencia de Luis de la Calle nos dice con sus experiencia en el Tratado de Libre Comercio, que los Estados Unidos sí ejercerán un verdadero contrapeso. Pero sobre todo nos deja entrever que es la participación ciudadana la que va a determinar el futuro de México en estos próximos 3 años. Esa participación ciudadana que en vista de las estadísticas que están manejando las encuestas va a ser mayor y esta participación ciudadana es la que nos va a alentar a tener un México mejor. Eso es una apreciación subjetiva que yo saco de esta magnífica plática que nos ha dado Luis de la Calle. Una bola de cristal muy iluminada, ¿sí? Ciertamente nos deja con el ánimo elevado para atender estos próximos comicios y con la idea de que vamos a votar todos y vamos a arrastrar a nuestra familia, a nuestros empleados, a nuestros amigos, a nuestros jefes, a todo el mundo para que este 6 de junio empiece un mejor México, porque así lo ha intitulado Luis de la Calle. Los próximos 2 o 3 años serán cruciales para el futuro de México. Muchas gracias, Luis de la Calle. Muchas gracias por tus conceptos tan autorizados, tan claros. Y te queremos dar el nombre de Movimiento por la Patria, el nombre de Mexicanos por México, cuando todos los asistentes abran su micrófono en este momento para darle un merecidísimo aplauso a Luis de la Calle por la excelente presentación y sobre todo por la trayectoria. Es de las gentes que nos enorgullece como mexicanos tener en la palestra. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Abran sus micrófonos todos.
Gracias. 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 Gente. Gracias. Gracias. Muy bien, muy bien.